Un saludo cordial docente, mi nombre es Oscar Fabricio Sierra Moncada y en colaboración a los integrantes de mi grupo les vamos a presentar en este informe con el tema de los principios de conservación de energía. Damos inicio explicando la introducción y nos planteamos también la siguiente pregunta: ¿qué es el principio de conservación de energía? Bueno, en respuesta a eso les digo que el principio de conservación de energía es una ley que postula que la energía no puede ser creada ni destruida, simplemente se transforma de una forma a otra. Dichas formas van desde la energía cinética potencial hasta la luz, el calor y el sonido. Por lo tanto, la cantidad de energía en cada sistema siempre va a ser una constante. Sin embargo, estas cantidades simplemente se van a ir transformando una y otra vez. Mi nombre es Silva Medina Luis Ángel. Lo que voy a hablar, mi parte es sobre la energía cinética. También cómo se podría descubrir el movimiento de los cuerpos cilíndricos en un plano inclinado. Para comenzar eso tenemos que saber cómo se vería o qué nos dice. Pues es cuando que un objeto esférico o cilíndrico rueda sin deslizarse sobre un plano inclinado. Sus puntos de contacto con la superficie se deberían detener temporalmente y el objeto gira alrededor de un eje de rotación que pasa por un punto de contacto, dado que la fuerza de fricción entre el plano y el objeto solo implica los puntos de contacto. La fuerza de fricción no funciona, por lo que se conserva la energía mecánica. También nos dice que a medida que el cuerpo acelera en el plano, para que no se deslice, su velocidad angular debe aumentar, por lo que se requiere un momento externo neto alrededor del eje que pasa por un centro de masa, aplicando la segunda ley de Newton. Mi nombre es Carlos Gabriel Castro Fernández y a continuación le explicaré las transformaciones energéticas y los tipos de energía que existen. Bueno, las transformaciones energéticas es un desarrollo donde ocurre una transformación de energías como por ejemplo energía cinética y gravitacional a cualquier otro tipo. Cualquier tipo de energía debería involucrar cualquier tipo de transición energética. Rivera Procuna, 2013. Los tipos de energía que existen en un cuerpo son energía potencial, que es la energía que se acumula en un cuerpo de acuerdo a su posición. La energía cinética es la capacidad que existe en hacer un trabajo y esta está relacionada con el movimiento de los cuerpos. La energía química es la energía ocasionada por reacciones químicas. La energía térmica es la suma de las aportaciones microscópicas de las partículas que conforman una sustancia y está bastante relacionada a la temperatura de la sustancia. La energía eléctrica es el movimiento ocasionado por las cargas eléctricas en el interior de sus conductores. La energía nuclear es aquella energía que se halla en el núcleo de los átomos. La energía radiante es la energía que encontramos en las ondas electromagnéticas como los rayos UV, los rayos X, los rayos infrarrojos, etc. De acuerdo al experimento, nos damos cuenta que cuando un cilindro rueda sobre una base inclinada, la energía potencial hace una transformación o transición a energía cinética de traslación del centro del cuerpo y rotación del eje por el centro de la masa, lo cual nos dice que la fuerza de trabajo no realiza un trabajo neto. En cambio, cuando hacemos girar un cilindro en una base horizontal, no se cumple la ley general. Por este motivo, la fuerza de rozamiento se verá obligada a formar un equilibrio entre los movimientos de traslación y los movimientos de rotación. Bien, yo voy a hablar acerca de la energía cinética de traslación y rotación. Primero vamos a definir lo que es la energía cinética. Entonces podemos decir que la energía cinética es aquella que tienen los cuerpos debido a su movimiento y se representa como la mitad de la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad del objetivo. En este caso tenemos la fórmula que es energía cinética se representa tanto, puede ser por S como lo apreciamos acá o puede ser por K. Acá decimos la energía cinética es igual a la mitad o a un medio multiplicado por la masa por velocidad al cuadrado. Por ejemplo, podemos dar como ejemplo que cuando decimos que la luna gira alrededor de la Tierra, podemos decir que existe energía cinética. O también al desplazarse un cilindro sobre una superficie con una velocidad constante, también podemos decir que existe energía cinética. Bien, acá tenemos lo que es energía cinética de traslación. ¿Cuándo decimos que es energía cinética de traslación? Cuando implica el movimiento de un objeto, de una persona, de una posición o carga de un lugar hacia otro.
o sea, se refiere al desplazamiento que éste tiene sobre una superficie, como lo podemos apreciar en la imagen. Aquí vemos que varios objetos, un cuadrado, un cilindro y una pelotita se está deslizando sobre la rampa. Entonces, decimos que se refiere al desplazamiento o transporte de un cuerpo sobre su mismo centro de masa, es decir, cuando todas sus partes siguen una misma dirección. En energía cinética traslacional, la velocidad se da de manera lineal. Sin embargo, en la energía cinética de rotación se da de manera angular, y es lo que vamos a ver. ¿Qué es una energía cinética de rotación? Es cuando un cuerpo gira alrededor de su propio eje. Sin embargo, cuando rueda una superficie, podemos decir que la energía cinética de un cuerpo que rueda es la suma de la energía cinética de traslación del centro de masa más la energía cinética de rotación alrededor del centro de la masa. Por decir, en este ejemplo vemos a una rueda girando sobre su propio eje, pero no está en movimiento o no está en una superficie. Entonces acá hay una energía cinética de rotación. Pero cuando esta llanta se coloca ya en una superficie, hay energía cinética de rotación más una energía cinética de traslación, es lo que nos quiere dar a entender, ¿no? Y lo expresamos de la siguiente forma. Esta es la fórmula principal que hablamos, que la energía cinética es igual a un medio multiplicado por la masa por velocidad al cuadrado. Acá tenemos, por ejemplo, estamos graficando una rueda que está rodando sobre su propio eje. Sin embargo, cuando colocamos dos puntos en lados extremos, estos van a tener una dirección, ¿no? Entonces podemos decir que la energía cinética rotacional del balón es la suma de todos los pequeños segmentos que lo forman. Recordamos que la velocidad lineal se relaciona con lo que es la velocidad angular. Por ejemplo, nosotros decimos para aplicar esta fórmula que la energía cinética es igual a la sumatoria de todos sus pequeños segmentos. Entonces tenemos que la energía cinética es la sumatoria de un medio por todos los pequeños segmentos que tienen masa más todos los pequeños segmentos que tengan Con velocidad. Por eso que decimos que velocidad es igual a radio por velocidad angular. Por lo que reemplazamos, decimos que la sumatoria de un medio es igual a la sumatoria de todo, multiplicado por la masa de los segmentos, y reemplazamos. Al final tenemos que la energía cinética es un medio de la sumatoria de la masa por radio al cuadrado multiplicado por lo que es la velocidad angular. Entonces, al final tenemos esta fórmula, donde aquí esto representa lo que es momento de inercia. Entonces decimos que en la energía cinética tenemos que... En la energía cinética angular encontramos que la fórmula es un medio multiplicado por la masa por velocidad al cuadrado, mientras que en la energía cinética rotacional es un medio multiplicado por inercia por velocidad angular al cuadrado. Eso serían las fórmulas. Eso sería todo. Saludos cordiales compañeros, profesor. Nuevamente nos encontramos aquí, ¿no?, para explicar lo que es sobre la energía cinética de traslación y rotación en cuerpos rígidos, ¿no? En este caso, la cinemática de cuerpos rígidos tiene relación entre tiempo, posición, velocidades y aceleración de partículas que forman un sólido rígido, lo cual en este caso serían los cilindros. La energía cinética de un cuerpo giratorio es similar a la energía cinética del movimiento lineal y puede expresarse en términos de momento de inercia y momento angular. La energía cinética de traslación ocurre cuando el cuerpo cambia de posición sin cambiar la dirección, es decir, que todos los puntos del cuerpo experimentan el mismo desplazamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Momento de inercia. Bueno, acá tenemos el concepto. El momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Es similar a la inercia, solo que se aplica en rotación. Más que un movimiento que sea lineal, puede pensarse como una masa rotacional. El movimiento de inercia depende entonces de la geometría del cuerpo y posición del eje, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento. El movimiento de inercia desempeña un valor análogo al de la masa inercial. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, es el valor escalar del momento angular longitudinal de un sólido rígido. Bueno, es la magnitud angular que nos indica la resistencia que tiene un objeto determinado a rotar, y el torque del cuerpo producirá un movimiento rotacional que es necesario para la producción del movimiento.
Bien, ahora hablaremos de la transformación de la energía potencial en cinética. Para poder explicar esta transformación nos apoyaremos en un ejemplo práctico, en este caso en el de un columpio. En la posición A, la energía potencial asociada a la altura es máxima, y en ese instante la velocidad del columpio es cero, por lo que la energía cinética es nula. Cuando pasa por la posición de equilibrio, es decir, por la posición B, ahí en la imagen pueden observar, la energía potencial es mínima, por lo que la altura es mínima y la energía cinética es máxima. Al ir subiendo en el sentido contrario, la energía cinética va disminuyendo y la energía potencial aumentando, hasta llegar a la posición con máxima altura. En la posición C, en la posición final, la energía potencial es máxima, de nuevo por la altura que llega a obtener en el movimiento del columpio, y cero la energía cinética. A partir de esta posición, el columpio empieza a descender para repetir esta conversión. En este ejemplo se muestra claramente la transformación de la energía potencial en energía cinética y viceversa. Además, debemos saber que la energía mecánica se define como la energía potencial más la energía cinética. Un ejemplo práctico también para explicar la transformación de la energía es cuando un resorte es estirado o comprimido. Almacena una cantidad de energía en forma de energía potencial elástica. Cuando se estira el resorte, la energía potencial almacenada se transforma en energía cinética. Vamos a contar con los siguientes materiales en el laboratorio virtual, que son los siguientes. Vamos a contar con un nivel de burbuja, un fuso de elevación, un cilindro macizo, un cilindro hueco, un sensor fotoeléctrico y un multicronómetro. A continuación nos vamos a dirigir al laboratorio virtual, donde vamos a dar inicio a este experimento. Lo primero que vamos a hacer es nivelar la base con el nivel de burbuja. Le damos clic derecho y le damos clic en donde dice nivelar base. Esperamos que este proceso culmine. Lo que me toca hacer es lo que es ajustar el sensor a 300, arrastrando el mouse hasta 300, más de 300, pasamos a colocar el bolsillo, presionar el bolsillo en posición. Vamos a proceder a girar el fuso. Luego procedemos a darle una altura de 20 grados. Listo. Bien, seguidamente después de haber conectado el multicronómetro hacia el toma corriente, lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña entradas para poder conectar el sensor fotoeléctrico hacia el multicronómetro. Como podemos visualizar, hay 5 entradas, pero nosotros lo vamos a conectar en lo que es S0. Conectamos entonces el sensor fotoeléctrico hacia el multicronómetro. Seguidamente nos vamos a lo que es plano inclinado para poder visualizar todo ya desde otra perspectiva, y lo que vamos a hacer es encender el multicronómetro y nos van a aparecer los idiomas, tanto portugués como en inglés. Nosotros le vamos a dar en este botón de la mano izquierda para seleccionar el idioma portugués. Bien, con respecto al funcionamiento del multicronómetro, nosotros visualizamos 3 botones principales, uno al centro y dos uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha, ¿correcto? Entonces lo que está en la parte izquierda y en la parte derecha son botones que se seleccionan para poder buscar las funciones, ¿no? Hay desde la función 10, desde la función 1 hasta la función 10, ¿correcto? Y depende de la función que quieras seleccionar, das en el botón del centro para decir OK o seleccionar. También visualizamos botones en la parte derecha que nos van a permitir direccionar tanto para ir de un lado hacia otro. En la parte de arriba, una vez que nosotros hacemos el experimento, estos botones son direccionales que nos van a permitir
ver resultados desde el resultado que inició, que en este caso sería F1, hasta la partida final, ¿no? Vamos a lo que es configurar, ¿no? Lo que es el multicronómetro. En este caso nos dirigiremos al apartado de acá, en lo cual primero lo vamos a poner en portugués, ¿no? Acá nos dice seleccionar una función. Bueno, esperamos a que cargue. Vamos a que cargue. Y acá nos dice F1 Sense Test. Bueno, en el botón de acá sirve para la izquierda, en el de acá es el OK y en el de acá para la derecha. Vamos a hacer clic en el botón de acá para la derecha. Y vamos a trabajar con el F2VM, un sensor no, lo cual acá lo vamos a dar en OK. Acá le vamos a dar en sí. Acá le vamos a subir a 55 milímetros, ¿no? Esperamos que eso es de acuerdo a lo que nos pide el tema, ¿no? La largura del objeto. Vamos a poner en 55 milímetros y aquí lo vamos a dar una vez en OK. Acá nos dice conectar experimento y vamos a conectar, ¿no? El experimento, lo cual vamos a conectar el de acá para acá y nos va a dar el resultado. Eso sería todo. Siguiendo con la exposición, vamos a coger el cilindro hueco y ponerlo en la parte superior del plano y esperar que se deslice la parte inferior. Vamos a graduar esto en 50. Ok, colocamos el cilindro hueco en la parte superior, esperamos que se desplace hasta la parte inferior. Ok, vemos el resultado, que es 0.053 segundos. Okay, vemos la velocidad, que es 0.8771 metros por segundo. Ok, vamos a repetir el procedimiento. Ok, colgamos en 50. Vemos OK. Y procedemos a ver que el tiempo es 0.056 segundos y la velocidad es 0.9828. Ok, ok. La corriente de abajo, Ya, podemos ver. El tiempo es 0.055 segundos y la velocidad es 0.90 metros. Para finalizar con el experimento vamos a realizar un procedimiento similar al anterior. Vamos a colocar el cilindro macizo en la parte superior del plano inclinado y esperaremos a que realice el movimiento para poder evaluar los datos en el cronómetro. Bien, para este primer intento el tiempo empleado por el cilindro es de 0.05 segundos y la velocidad inicial es de 1 metro por segundo. Bien, vamos a hacer un segundo intento, vamos a repetir este movimiento, configuramos el cronómetro, colocamos el cilindro en la parte superior del plano y esperamos que termine el movimiento. Bien, para este segundo intento el tiempo empleado por el cilindro es de 0.048 segundos y una velocidad inicial de 1.0417 metros por segundo aproximadamente. Vamos a realizar un último intento, vamos a repetirlo. Configuramos el cronómetro y colocamos el cilindro en la parte superior.
del plano inclinado. Bien, en este último intento el tiempo empleado fue de 0.049 segundos y la velocidad inicial fue de 1.0204 metros por segundo aproximadamente. Bien, como parte final del experimento vamos a evaluar los datos. En este cuadro hemos recopilado los datos que hemos obtenido. En este caso el dato es la velocidad lineal, tanto de los 3 intentos hechos tanto por el cilindro hueco como por el cilindro macizo. Aquí están anotadas las velocidades que obtuvimos y esta es la velocidad media que se ha calculado. El experimento nos da estos datos también para calcular las posteriores variables. Nos da la masa en gramos 110 del cilindro hueco, pero nosotros lo necesitamos en kilogramos, así que lo convertimos. De la misma manera el cilindro macizo, 0.3 gramos. Él nos da el diámetro también del cilindro, pero nos los da en milímetros y nosotros lo necesitamos en metros, así que lo convertimos. Por lo tanto el radio interior del cilindro hueco es de 0.02 metros y el radio exterior es de 0.025 metros. El cilindro macizo no tiene diámetro interior y su diámetro exterior es 0.025 metros. Bien, ahora para calcular la velocidad angular es necesario tener en cuenta esta fórmula, que es igual a la velocidad lineal media por el radio externo. Bueno, aquí solamente hemos tenido que reemplazar los datos de la velocidad y del radio que se mencionan acá arriba, y nos da como respuesta que la velocidad angular del cilindro hueco es de 35.724 y la velocidad angular del cilindro macizo es de 40.828 radianes por segundo. En la inercia, para calcular el momento de inercia del cilindro hueco, nos da una fórmula que es igual a 1/2 de la masa por el radio interno al cuadrado más el radio externo al cuadrado. Y aquí solamente reemplazamos los datos y obtenemos por respuesta que el momento de inercia del cilindro hueco es de 5.6375 por 10 a la menos 5 kilogramos por metro cuadrado. Y en el caso del cilindro macizo, su fórmula para hallar el momento de inercia es de 1/2 por la masa por el radio externo al cuadrado. Reemplazando los datos nos da como respuesta que el momento de inercia del cilindro macizo es de 9.375 por 10 a la menos 5 kilogramos por metro cuadrado. En el caso de la energía cinética de rotación, la fórmula es la misma para ambos cilindros, 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular, y obtenemos que la energía de rotación del cilindro hueco es de 0.0401 joules y del cilindro macizo 0.0781 joules. Del mismo modo, la energía de traslación también está dada por una sola fórmula, que es 1/2 por la masa por la velocidad lineal media al cuadrado, y obtenemos que la energía de traslación del cilindro hueco es de 0.0439 joules y del cilindro macizo es de 0.1563 joules. Por último, la energía cinética total se obtiene a partir de la suma de la energía tanto de traslación como de rotación, y la energía cinética total del cilindro hueco sería de 0.084 joules y del cilindro macizo es de 0.2344 joules aproximadamente. Bien, este es un cuadro resumen de los resultados que obtuvimos tanto del momento de inercia, velocidad lineal, velocidad angular, la energía cinética de traslación, la energía cinética de rotación y la energía cinética total. Y para terminar con la parte de resultados, nos preguntan: ¿es correcto decir que la energía potencial gravitatoria es igual a la suma de la energía cinética de traslación y rotación? ¿Por qué o por qué no? Bien, la respuesta es que no es correcto, ya que la suma de energías cinética de traslación y de rotación es igual a la energía cinética total, más no a la potencial gravitatoria, como vimos anteriormente al calcular la energía cinética total.